Contamos y le dijimos, vamos a hablar con Carlos, por supuesto, de todo lo que pasa en el Congreso, la mirada sobre la política económica, pero estuvo y fue testigo de algo que ocurrió en la cancha de Boca, y no solamente en la cancha de Boca en los últimos días. Las hinchadas del fútbol argentino le respondieron a Manuel Adorni. Vamos a compartir parte de lo que pasó, dale. Con respecto a la bandera, bueno, parte del folclore, ¿no? Si en definitiva, yo ya lo aclaré, lo que pasa es, bueno, es como todo, ¿no? Se usan, hay cosas que se usan para ser político, y la verdad es que simplemente lo expliqué 1000 veces, lo de Maradona fue una chicana con una periodista que no salió al aire porque no tenía el micrófono y no la poncharon en la cámara, y quedó como que yo lo ninguneaba a Maradona. De ninguna manera yo estaba ninguneando a Maradona, pero bueno, entendieron cualquier cosa y lo van a usar eternamente, así que ojalá que dejen la bandera ahí durante la eternidad. Por lo menos quedará, por aparte yo soy de Boca, así que quedará mi apellido en las tribunas de Boca, espero que por mucho tiempo. Nombraba jugadores contemporáneos de la selección de ahora y no pasaba más que por eso, pero bueno, se lo han tomado bastante a pecho el tema. Bueno, además de diputado nacional de Unión por la Patria, estamos con un más que simpatizante, les diría, hincha fanático de Boca, y además fue autoridad de ese club. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se vivió ese momento en la cancha? A ver, la cancha estaba muy linda. Primero estaba llena, llenísima, y con un público muy fervoroso que vino a alentar al equipo, pensando que es la previa de un partido que para Boca es muy importante, que es el del jueves con Cruzeiro en Belo Horizonte. Y había como una cosa muy fuerte de la cancha cantando desde antes que empiece el partido. Impresionaba, no es habitual tanta efervescencia. De pronto, desde un lugar empezaron con Maradona, y la cancha explotó. Y bueno, y fueron sumándose cantos y apareció esa bandera y todo esto que después los medios... Que es una bandera que tiene muchos años, que no es decir. No, hubo una decisión había de ir a buscar ese blanca telón que decía Adorni. No, yo me refiero a la otra, la amarilla del corazón. Sí, no. O sea, hubo una decisión de ir a buscar esa bandera para dar un gesto, para tener un testimonio. No, pero la que estaba ahí había una dedicada. Había una dedicada que vino también con algún cantito dedicado, típico de la cancha. Sí, claro. Refiriéndose a la familia y cosas por el estilo. Esa es la que refiere Carlos, ¿no? Adorni, el Diego es argentino y de Boca. Claro. Y bien hecha la no llego a ver lo que dice abajo. Sí, ahí Llevó hay tiempo. Claro. Llevó tiempo. Hay una confección, ¿no? Hay una decisión de confeccionar. Y por otra parte está ese otro telón de Boca. Pero que lo mismo pasó, histórico. creo que en la cancha Independiente. Sí, el Independiente con otras caracterizaciones. Y en Argentinos Junior con Huracán también. Sí. Yo te quería preguntar eso. ¿Vos percibiste que en realidad trascendía la hinchada de Boca? Porque quizás la de Boca con Maradona tiene un vínculo obviamente más estrecho. Sí, pero porque además, a ver, yo voy a dar también mi opinión. Fue muy agresivo lo que hizo Adorni, porque no es como él después lo relata cuando lo quiere minimizar, ni es que se refiere a los jugadores de la selección. Hace una lista de zurdos, porque lo mete a Ginóbili, lo mete a Charly García. A Vilas. A Vilas. O sea, tampoco eran contemporáneos. Tampoco eran ¿de qué? contemporáneos, nada que ver. Y alguien de los periodistas que están en la rueda se ve que le dice, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces le repiten, sí, Maradona, sí, era zurdo, dice. Bueno, entonces Maradona también. Sí era zurdo, dice. Sí era zurdo. Sí era zurdo, claro, Maradona también. Es decir, como que hay una subestimación deliberada importante, y bueno, y la gente reaccionó como es lógico que reaccione cuando innecesaria y malamente te metés con un ídolo popular como Diego, ¿no? Porque da la sensación que Adorni dice, no, la chanza se arma cuando una periodista me dice algo, pero en realidad él ya había premeditadamente armado esa lista. Esta es la provocación, me imagino, a la que te referís, Carlos. Arma una lista premeditadamente y no lo pone al zurdo más famoso. Vos podés hacer una lista de zurdos en la Argentina y olvidarte de Maradona. Y poner jugadores de fútbol. Vos podés hacer una lista de zurdos. Mi hipótesis es que el periodista que le preguntó estaba armado por él solo para hacer esa Es probable. Bueno,
Peor Porque todavía. la provocación Pero era... agranda el tema. Me parece que la provocación es anterior en el armado, Claro. la decisión de ir a celebrar el Día del Zurdo y no nombrar Y a no nombrarlo, Maradona. claro, ignorarlo, ¿no? Ahora, La verdad no lo... yo diría que es casi descalificante como político, ¿no? Porque le erró feo, ¿no? Claro. Mirá que tenés que tener ganas de ir a meterte en una cosa así solito. Porque eso no es hay que lo provocaron y él contestó. El tipo viene con una lista, la lee. Es decir, él preparó ese acting. Claro. Sí, por un lado porque quiere ser candidato a Dorni. Bueno, quiere Y por el instalarse, otro- claro. Y por el otro también, quizá explica que no siempre el método funciona. Porque siempre se hacía Dorni de despectivo. se de- pasó un par de pueblos, Claro, digo, digamos. posiblemente un método que en otros casos te funciona, en algunos casos particulares no te funciona y se te vuelve en contra. Ahora- Este evidentemente le erró. Por eso. En esto quizás me reparo un poquitito, me paro un segundo ahí. ¿No lo capitaliza en ningún aspecto? ¿Fue sencillamente un error? Lo digo porque a mí me molestó mucho. Yo las veces que escuché a, Pero un, digo- a un político ser insultado en una cancha de fútbol, no terminó bien. O sea, estás recogiendo qué es lo que pasa en la cancha, es hay políticos transversal. que iban a la cancha y dejaron de ir porque no podían bancarse esa situación. Bueno, Sturzenegger en Gimnasia y Esgrima de la Plata. Dudo, por Adorni ejemplo. dijo que era de Boca, dudo que vaya a la cancha. Bueno, Difícil ir a pero Boca. como debe haber ido con Milei el día de las elecciones, cuando Milei fue a Claro, votar. Claro, cuando fue a votar a Boca. No, digo, Seguramente, tal vez se asocia también. tomando ese detalle, Sí. que también es cierto, puede ser lo que dice Hernán, si estaba pensando en un posible sector que le entienda que la mitad de los argentinos no quiere a Maradona caerle bien. Bueno. Igual es un chino hacer esa ecuación, porque tampoco sabés Sí, te quiénes puede salir son mal, esos, digamos, sí. te puede salir mal. Digo, si vos te enemistás con alguien que tiene el 80% del rechazo, ponele a hacer opinión personal. Una fuerza política que se ha instalado en la provocación y en la emocionalidad en general, después está todo lo violento y demás, ¿no? Probablemente crea que todo le sirve. Bueno, por eso Claro, digo que el sí. método no necesariamente le sirve. A veces sí, a No veces siempre funciona. No siempre funciona. No siempre funciona. Bueno, esta era eventualmente lo interesante de recoger el testimonio. Además tenemos un testigo privilegiado. el segmento Dorni. Es el momento. Sí, puede ser. A ver, hay José Luis Espert, diputado nacional, y yo sé que Carlos va a tener mucho respeto en la respuesta que le pueda dar a lo que dijo hace unas horas nada más en un canal colega, porque es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Carlos, vos sos el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. De todas maneras, dijo algo que nos gustaría que Carlos lo escuche, y yo voy a anticipar. Para mí, esta es la narrativa que al gobierno le sigue funcionando y le sigue funcionando bien. Todo lo que pasa, todo el dolor que siente la sociedad argentina en términos de lo que ya no puede comprar, de lo que ya no puede hacer, tiene una explicación y una legitimidad que es en el gobierno anterior, lo dijo de esta manera. El incendio te lo provocó el kirchnerismo, eso hay que tenerlo claro. Porque si no empezamos a hablar de los costos del ajuste. No, acá no hay ningún costo del ajuste. Acá hay un incendio provocado por este pus que tenemos que sacarnos encima, que es el kirchnerismo. Vino el gobierno del presidente Milei, vinimos con el presidente Milei, los que lo acompañamos, a apagar el incendio. Cuando vos apagás el incendio en una casa, salvarás una parte de la casa, pero la parte que salvaste te quedó llena de agua, vidrio roto, todo quemado adentro, con olor a humo. Bueno, eso es a lo que estamos asistiendo. Desde ahí hemos empezado la reconstrucción de la casa. Entonces no vamos a tener la B corta, vamos a tener, y estamos teniendo la pipa, si vos querés, una recuperación lenta pero muy sana. La economía arrancó, pero de a poquito, pero sobre bases sanas, por lo tanto, es sostenible, por lo tanto, hay luz al final del túnel. ¿Pero por qué? Hay luz al final del túnel, que no es un tren que viene de frente, sino la luz de algo nuevo y razonable. Porque estamos haciendo lo que se hacen en los países donde la gente vive bien. Carlos, ¿Por dónde querés que empiece? por donde vos quieras. Bueno, es toda una falacia, absolutamente. Todo. Ni hay señales de recuperación, ni esto es todo lo que viene por lo que pasaba antes, porque no hay ningún dato para decir eso. Es decir, si querés podemos compartir datos. Aumentó la deuda externa, la deuda pública. Aumentó la deuda pública.
Y voy a decirlo, aumentó 82.000 millones de dólares desde que asumió este gobierno, de los cuales una parte no es aumento de deuda, sino impacto de la devaluación. Pero desde el punto de vista de la situación del país, que con lo que produce tiene que pagar, es deuda que le creció. Ese dato no se habla mucho. No se habla mucho, yo lo tengo acá con absoluto detalle. 55.000 son producto de la devaluación. Y el resto, es decir, 29.000, son nueva deuda. ¿Cuál es lo que aumentó respecto de cuando asumió? ¿Cuál es la nueva deuda? Porque en vez de emitir, pagan con deuda más grande, digamos, para decir lo que se entienda. Hay un vencimiento de 100 y se renueva por 100 más los intereses. Y entonces más deuda. Es decir, es así. Superávit fiscal, como lo hacen ellos, lo hace cualquiera. Porque si vos podés diferir partidas que están devengadas y no contabilizarla en el mes, la pasás para el mes siguiente. Y si además podés hacer, ¿cómo podés decir que la gente no está sufriendo cuando un tercio de los 22 billones de pesos de ajuste de gasto, 22 billones de pesos de ajuste de gasto, un tercio, lo digo de memoria, es sistema previsional. Jubilado o jubilada. 20 y pico por ciento obra pública, 16% creo que es subsidios a los servicios públicos, 14-15% transferencias a las provincias, ahora, pero 10% salarios. Pero Carlos, Esper no dice que la gente no está sufriendo. Él dice, sí, se prendió fuego la casa, pero la prendió fuego el gobierno anterior. Nosotros estamos tratando de rescatarlo. Sí, está bien, pero lo agarraron con la cosa en la mano. ¿Cómo es que está bien? Él dice, pero ¿cuál era la necesidad de hacer eso? Porque sanear la economía. Me voy a poner el argumento del... Sí, tenés razón. Sanear la economía. Pero, ¿qué es sanear la economía? Por eso, volvemos. Es que todo lo que funcionaba bien era todo mentira, Carlos. Era emisión monetaria, era plan platita. Muy bien. Vamos a ver. Vuelvo a repetir. Todo lo que era emisión monetaria, plan platita, entonces, ¿cómo se resuelve? Ajustando, porque sí, recortando. Sí. Y eso que es menos actividad económica. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si hay menos actividad económica, ¿qué es lo que está pasando en la recesión? Va a haber menos ingresos fiscales, va a haber menos IVA, va a haber menos aporte a la seguridad previsional, etc. Y si quiero mantener el equilibrio fiscal, tengo que seguir recortando del lado del gasto. Porque si no, ¿cómo hago? Si además tengo puesto ahí en el coso que septiembre voy a bajar 10 puntos del impuesto país, que quiero decir que no es que van a bajar un impuesto, van a bajar un impuesto que aumentaron cuando asumieron. Lo van a poner como estaba cuando asumió este gobierno. O sea, van a recaudar Van a menos. volver al 7,5 que tenía el gobierno anterior. Este gobierno, que nunca iba a aumentar un impuesto, lo primero que hizo fue llevar del 7,5 al 17,5 el impuesto país, que es la principal fuente del crecimiento de ingresos fiscales. Yo tengo acá... Lo que más creció. Sí, yo tengo acá, mirá, el impuesto país creció como 3 billones de pesos la recaudación. Los derechos de exportación crecieron 1 billón. Todos los demás rubros decrecieron. ¿Sabés cuál es el que más decreció? Contribuciones a la seguridad social. 3.450.000 millones. ¿Qué muestra eso? ¿Baja de salario, baja de aporte salarial? Y claro, lógico. Claro, entonces, fíjate, realidad el gasto primario, 27,7 disminución de jubilaciones, pensiones y contribuciones. 22,6 gasto de capital, que es obra pública. 15,2 subsidios Esa es la económicos. motosierra, ese es el ajuste. ¿Eh? Ese es el ajuste. Es el Esto ajuste. redita algo que se discutió Ahora, sobre todo en la campaña, retomando lo que dice Carlos, que es si había otro camino o no para hacer correcciones de tipo macroeconómico. Sí. ¿Por qué hay consenso de que vos tenías que hacer una serie de correcciones? Ahora, este no era el único camino. ¿Por qué este camino, voy a ser ilustrativo, lo hacía cualquiera? Dale, si te cargaste a los jubilados. Pero, yo te entiendo y te escucho todas las noches, y a Carlos lo escucho también. Tienen que convencer a la sociedad de que había otro camino, porque hasta que no convenzan a la sociedad de que había otro camino... La sociedad ya eligió. O a la gran mayoría,
que va a creyó... seguir confiando en que el sacrificio tiene sentido. No, a ver, la sociedad ya eligió este camino, que creía que esta era la solución porque Milei le vendió esto. Así es. Para mi forma de ver, muy deshonestamente, porque de repente la casta empieza a ser el jubilado de la mínima, empieza a ser... Ya fue, ¿no? Todo, con lo cual, a mí me parece que fue chamullo. Perdón, pero... la sociedad le creyó a De la Rúa. La Sí, por eso, sociedad digo. le creyó a Macri. Es decir, a todo le creyó. Y después se desilusionó. En un momento dejó de creerle. Si no le hubiera creído la sociedad, no hubieran ganado. Y después la discusión es cuánto termina esa sociedad en tomar plena conciencia de que no era por ahí, que era, como acaba de decir Hernán, por otro lado. Hay otra opción, que es exactamente al revés, que es proteger la producción nacional, fortalecer el mercado interno, cuidar lo que se produce en el país frente a lo importado, agregarle valor a nuestras riquezas naturales con beneficio que tengan que quedar en el país, hacer impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las grandes riquezas y no al revés como se está haciendo. Hay otro camino que existe y hay que hacerlo bien. Y eso tiene que estar bien hecho, bien gestionado. Tiene que haber un espacio político. acordás? Y gente que lo apoye. Sin mayoría no se puede ¿Te hacer. acordás de una frase que acaba de decir Spert? La luz al final del túnel, ¿quién la dijo? ¿Y cuándo? Michetti. La dijo Michetti, debe haber sido perdón. en el 2017. Perdón. Y era un tren que venía de frente, Sí. Claro. A ver, dijo que no, aclaró que no era un tren. Claro, Por Ahora, eso la ahora, aclaró, se dio hay cuenta que que... pasar el invierno. Sí, Después del invierno, esa es la luz al final del túnel. sí. Menem, estamos mal pero vamos bien. O se repite esa figura. ¿Eh? Se repite ahora la Claro, figura. de estamos mal pero vamos bien. No te voy a decir la de la Rúa, qué lindo que es dar buenas noticias. ¿Te acordás de qué Sí, lindo claro, que dar claro. buenas noticias? No, te digo, si te agrego brotes Brotes verdes, verdes, segundo está semestre. lleno de esas cosas. Déjame Sí, detenerme en Pablo. un punto porque está bien que se pueda hacer totalmente distinto y bien. También es cierto que aquel que votó Sí. y aquel que hoy está mirando este comentario puede decir, bueno, vienen de 4 años del frente de todo donde o no lo supieron hacer, o no lo quisieron hacer, o no sabían cómo hacerlo. ¿Por qué ahora sí voy a creer que esa idea, que también la escucharon antes, no funcionó? ¿Por qué debería funcionar? Quizá... Yo te lo voy a contestar. A ver. Hubo un gobierno que presidió Néstor Kirchner que vino después de un proceso igual a este, de los 10 años de convertibilidad, de la Rúa, todo lo que pasó, y hubo después 4 años de Néstor y 8 años de Cristina donde se avanzó en esa dirección. Después vino el gobierno de Macri y volvimos a retroceder. Y después vino el gobierno de Alberto Fernández, que no podemos dejar de decir, se comió la pandemia y se comió la sequía, más allá de los errores que puede haber tenido y las insuficiencias que puede haber tenido en la gestión. Entonces, no podemos analizar sin tener en cuenta todo eso. Ahora, también después tenés que tener en cuenta que lo que decimos la gente también es víctima de otra cosa. ¿Qué quiere decir medios hegemónicos? Todos decimos los medios hegemónicos, los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos quiere decir que hegemonizan el mensaje y te instalan una cosa y logran que una gran cantidad de gente crea que es así y que conviertan cosas que incluso son mentiras groseras en aparentes realidades. Entonces, agarremos los medios hegemónicos y pongámoslo en fila y Bueno, veamos... también es cierto que cuando la gente vivía bien y el salario le alcanzaba, eso siempre existió y sin embargo el kirchnerismo ganó elecciones también con los medios hegemónicos. El kirchnerismo ganó elecciones, pero salvo la elección de Cristina nunca pasó del 50%. Siempre ganó elecciones en la primera vuelta y acá, si en la primera vuelta sacaba 3 puntos más, ganaba las elecciones también. Porque también digamos eso, que hubo una segunda vuelta donde se juntó la oposición y construyó una mayoría. Igual estamos discutiendo si esto funciona. Eso es importante, Claro. porque recién acabo de escuchar a Esper que dice, no, al final no había B corta. Claro, Pará, maestro, sí. si me vendiste B corta. Pero Estamos discutiendo si funciona o no funciona esto. La pipa. Después discutimos además cuál es la alternativa. Pero no funciona. Eso es lo que estamos discutiendo. no, esto no funciona y no puede funcionar. Lo digo... Así, categórico. Sí, claro. Porque no veo por dónde puede funcionar. Vuelvo a repetir. ¿Qué puede haber? Que con el RIGI ahora vengan algunas
inversiones extractivistas, puede ser. Yo te voy a decir dos cosas. Sí. ¿Qué necesidad hay de concesionar las represas hidroeléctricas que se hicieron hace 30 y pico de años, que ya están amortizadas, que hoy tienen un bajísimo costo de explotación? ¿Por qué darle ese negocio a privado y no quedárselo el Estado para generar ingresos? O en todo caso proveer energía barata. ¿Cuál puede ser una explicación para que se haga una cosa así? ¿Y la segunda? Te voy a dar la segunda. El año pasado nosotros tratamos en el Congreso y le dimos media sanción a el acuerdo de YPF con Petronas para el desarrollo de la planta de gas. Sí, que ahora se llevó a... Y lo que Pionero. Petronas pedía era muchísimo menos que lo que ahora le están dando. Tanto le debemos, como decía el chiste, tanto le debemos. ¿Para qué hay que dar más que lo necesario? Porque vos me podés decir, mirá, no tenemos capital y sin asociarnos no podemos y demás. Es lo que se hizo en Vaca Muerta. Es lo que se hizo en Vaca Muerta, con Chevron. Un acuerdo beneficioso, sí, claro, para el país. Entonces yo no estoy planteando una cosa, no a los capitales externos de ninguna manera. Ahora, hagámoslo en condiciones que resulten favorables para el país. Cierta racionalidad soberana. Claro, no una cosa de que le doy todo lo que me piden, porque se van a llevar el litio, se van a llevar el cobre, se van a llevar todo y no le va a quedar nada a la Argentina. Carlos, gracias. Es dramático. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme.